Hablaremos hoy de los cuáqueros. Prepárense. Vamos a seguir servilmente a Voltaire, que ha escrito en sus cartas filosóficas las primeras 4 dedicadas a los cuáqueros. Lo primero que hay que decir, ya no siguiendo a Voltaire, es que los cuáquers no son los hijos de un fabricante de avena, sino, como su nombre indica, personas que tiemblan. Ya veremos por qué. Pero en cualquier caso, los cuáqueros son una secta de la que vale la pena ocuparse, aunque sea por un rato. Para ellos, Jesucristo fue el primer cuáquer. Y siguen diciendo que la religión se corrompió inmediatamente después de la muerte de Cristo, y así permaneció corrompida durante 1600 años. En esa época oscura siempre hubo cuáqueros ocultos en el mundo que conservaban ese fuego sagrado, hasta que ese fuego vino a encenderse y extenderse en 1642 en Inglaterra. Eran tiempos difíciles desde el punto de vista religioso y desde otro punto de vista también. Existían 3 o 4 sectas que desgarraban la Gran Bretaña en guerras civiles. Y en esa época apareció un señor que se llamaba George Fox, el zorro Fox. Era de Leicester, era hijo de un obrero de la seda, y se dedicó a predicar como un verdadero apóstol, según él mismo pretendía. Tenía 25 años cuando empezó con este asunto de la predicación. Tenía costumbres irreprochables. Por ejemplo, no sabía ni leer ni escribir, con eso le digo todo. Y estaba, según dice Voltaire, santamente loco. Vestía de cuero, de pies a cabeza, e iba de pueblo en pueblo gritando en contra de la guerra y en contra de los clérigos. Un día lo detuvieron y lo llevaron ante el juez, se presentó y no se sacó el sombrero. También se negó a jurar y además tuteaba al juez. Decía, ¿qué hace, juez? Tu señoría. ¿Qué hace, tu señoría? Bueno, esto se lo explica a Voltaire, un supuesto cuáquer, que le dice, ¿qué es eso de hablar con personas plurales? Sin darse cuenta de que en algunos idiomas esto no es posible. Pero no importa, una consideración que no viene al caso. Los cuáquers tuteaban a todo el mundo. Viendo el juez que lo tuteaban, pensó que el tipo estaba loco y lo mandó al manicomio de Derby para que fuese azotado, porque allí los manicomios funcionaban de ese modo. Bueno, lo azotaron. Cuando terminaron de dársela, Fox pidió a sus verdugos que le dieran algunos golpes más, por amor de Dios. Los muchachos no se hicieron rogar y le siguieron dando para que tuviera. Se rieron de él, pero al rato empezaron a escucharlo, y como el entusiasmo es una enfermedad que se contagia, algunos de los que lo habían azotado fueron sus primeros discípulos. Respecto del entusiasmo, como estamos siguiendo a Voltaire, hay que decir que para Voltaire un entusiasta era un fanático, era algo detestable. Bien. Libre ya, lo largaron, corrió Fox a los campos y predicó allí, junto a una docena de seguidores, muchos de los cuales eran, como ustedes ya sospecharán, aquellos que lo habían fajado. Un día lo habían metido en cana otra vez, ¿no? Y lo habían puesto en la picota. Cada tanto se lo llevaban en cana al tipo. Lo metieron ahí y desde la picota arengó a la muchedumbre que estaba mirando a ver cómo lo surtía. Y los arengó con tanto fervor que convirtió a unos 50 niatos que estaban ahí mirando. Y los 50 niatos lo sacaron tumultuosamente del aprieto en el que se encontraba. Convirtió también a algunos soldados de Cromwell, que abandonaron las armas y rehusaron desde ese momento prestar juramento. Esto enojó mucho a Cromwell, que lo persiguió, pero las persecuciones parecían agrandar la secta. Pero ahí sucede algo. Fox se sentía inspirado y pensó que tenía que hablar de una manera diferente, que era su deber hablar de un modo distinto. Y se puso a adiestrarse en una forma de curso que consistía en hablar un poco por la nariz, a retener el aliento y expulsarlo con violencia, y a temblar, a hacer contorsiones mientras hablaba. A Voltaire esto no le cae muy simpático porque le hacía acordar
a los jansenistas que solían montar un número con contorsiones en el cementerio de San Medardo. Y como Voltaire odiaba a los jansenistas, se le transmitía un poco ese desprecio a los cuáqueros. Si bien todas las cartas que se refieren a los cuáqueros son más bien elogiosas. Bueno, el caso es que este tipo empezó a entrenarse para hablar de un modo raro. Cada vez que hablaba hacía todo eso que acabo de decir, y este fue el primer consejo que comunicó a sus discípulos, porque todos los discípulos empezaron a repetir estos temblores, y de ahí tomaron su nombre, Quakers, los que tiemblan. Sin embargo, hay quien decía que este nombre venía de una frase de Fox, que es tiemblen en el mundo del Señor. Pero a mí me parece mejor, siquiera a los efectos de este programa, que creer que le llamaban Quakers porque temblaban cuando hablaban. Los chicos los cargaban e imitaban estos temblores y esta forma de hablar así por la nariz. El caso es que todos se creían poseídos por el Espíritu Santo. Pero, claro, hacían falta algunos milagros. Si usted tiene una secta y no se manda 3 o 4 milagros, las cosas empiezan a marchar. Se le van a ir todos. Pero un día, uno de los tantos días en que lo llevaban en cana, Fox le dijo al juez: mirá, juez, muy pronto te va a castigar Dios por andar persiguiendo santos como yo. Y el juez, que entre paréntesis era un borracho espantoso, murió de apoplejía 2 días después. Esta muerte súbita hizo más cuáqueros que 1000 sermones. Ya se sabe cuando es la gente, cómo es la gente cuando ve que un juez amenazado muere dentro del plazo prefigurado por el vaticinio. La gente cuando ve eso se hace cuáquera. Cranwell quiso atacar a los Quakers viendo que su número aumentaba. Los quiso incluso sobornar viendo que no podía destruirlos, pero eran incorruptibles. Después de la restauración, el nuevo rey Carlos II también los persiguió. Los persiguió porque no querían pagar los diezmos. En realidad no querían nada. No querían pagar impuestos, no querían jurar, tuteaban a todo el mundo, no se bautizaban, no tenían sacerdotes, no se sacaban el sombrero ni saludaban a nadie, no comulgaban, en realidad no admitían ningún sacramento, llevaban un traje sin botones ni marcas de dignidad, como forma, diré algo que es un oxímoron, de hacer notar su humildad. Una humildad que se hace notar parece una paradoja. Tampoco iban a la guerra, hablaban en contra de la guerra todo el tiempo. Pues todo esto que acabo de decir, imagínense, le granjearía una gran simpatía entre las autoridades. Si todos fueran cuáqueros, pobre país, decían las autoridades. Los cuáqueros son, a los efectos de ciertos órdenes jurídicos, por no decir que de todos, antisociales. Tampoco conseguían laburo, porque no podían cumplir con las solemnidades que algunos trabajos exigían. Por ejemplo, si querían ser empleados públicos, me imagino que tendrían que jurar alguna cosa, y como no juraban, no los podían nombrar. No podían ser miembros del Parlamento, ahí tiene usted, porque hay un juramento que cumplir. Sucedió que Robert Barclay, en 1675, presentó al rey una apología de los Quakers, que tenía una carta de dedicatoria al propio rey, y esta carta tuvo su efecto, y la persecución cesó por un tiempo. Y más o menos por esa época aparece otro señor, que es William Penn. William Penn era el hijo único del vicealmirante Penn, un tipo del almirantazgo, ¿no? Lord. A la edad de 15 años, William estaba estudiando en Oxford y encontró un cuáquero allí y se convirtió. Tenía un compañero cuáquero, vas a saber cómo habría entrado en Oxford, y lo convirtió. Este joven, William Penn, era muy elocuente, convirtió él mismo a algunos de sus camaradas, estableció una sociedad de jóvenes cuáqueros que se reunían en secreto en Oxford. Fue jefe de esta secta a la edad de 16 años. Un día volvió a casa de su padre y en vez de pedirle la bendición o ponerse de rodillas, le dijo al almirante, que era un padre a la antigua, ¿no? Un padre que no admitía el trato demasiado campechano de los hijos. Y el hijo vino y le dijo al padre: ¿qué haces, fiera? Y
vicealmirante creyó que su hijo se había vuelto loco y pronto se dio cuenta de que el pibe se le había vuelto cuáquero. Entonces, bueno, trató de inducirle a vivir como una persona cualquiera y el joven le retrucó pidiéndole al padre que él se hiciera cuáquero. En vez de pedirme a mí que me haga como las otras personas, hazte cuáquero o padre. Y vas a ver. El padre escuchó atentamente lo que el hijo decía y después lo echó a patadas. El joven agradeció a Dios lo que estaba sufriendo por su causa y se fue a predicar por ahí. Tuvo éxito. A los sermones de la iglesia anglicana cada vez iba menos gente. Se iban todos a escucharle a los cuáqueros. Las mujeres iban a oír a Penn, porque parece que además de ser elocuente tenía pinta, y ya se sabe cómo son las mujeres cuando un cuáquero tiene pinta. Se dejan convencer más fácilmente. Sí, señor. Y Esther Penn y Fox oyó hablar de Penn y vino a Londres para entrevistarlo. Los dos resolvieron entonces ir a predicar al extranjero. Dice, vamos a predicar al extranjero. Y se fueron a Holanda. Allí estuvieron con la princesa Elizabeth, que era tía del rey Jorge. Casi la convirtieron, pero hasta ahí nomás. Pero Penn se volvió a Inglaterra al tener noticias de la enfermedad de su padre, el almirante aquel, ¿no? Y llegó justo para verlo morir, ¿no? Ahí estaba el viejo en la catrera muriéndose, y Penn lo exhortó a que se muriera cuáquero. En vez de andar pidiendo que extrema unción, morite cuáquero. El padre le hizo caso a medias. Se murió, pero no cuáquero. William heredó entonces grandes bienes, entre ellos deudas de la corona. La corona le debía guita al vicealmirante y ahora pasaba a debérsela a Penn. Entonces se vio obligado Penn a ir a tutear muchas veces al rey Carlos II para que le garpase. Che, tu majestad, ¿te acordás de la vieja? Le decía. ¿Qué vieja? Decía el rey, la vieja deuda que tenés conmigo. Iba a predicar a veces a la casa del rey y le decía a todos los ministros, paganos, paganos. Pero el gobierno, como no tenía cómo pagarle, dice, vamos a hacer un lindo negocio. ¿Sí? Le dieron una provincia de América, al sur de Maryland. Y entonces Penn partió con un barco cargado de quakers y fundó un país allí, y ese país se llamó Pensilvania. Y allí fundó la ciudad de Filadelfia. Hizo un tratado con los indios, que fue el único de los tratados que el hombre blanco hizo con los indios y no fue violado. La primera ley en Filadelfia era, no habrá de maltratarse a nadie por motivo de su religión. Contrariamente a lo que ocurría con otros colonos, tenían una buena relación con los indios y fueron muy prósperos. Es cool el negocio, el mal negocio que hizo la corona, ¿no? Regalarle toda una provincia. La capital de Pensilvania no es Filadelfia, es Harrisburg. Y me parece que hay una ciudad que se llama Pittsburgh, que es un puerto importante, que también queda ahí. Es todo muy próspero. Una prosperidad que viene después, porque me parece que ahí hay, no sé si carbón o acero, o acero no, hierro. Bueno, no sé. El caso es que ahí quedaron los cuáqueros, ¿no? Los cuáqueros que no juraban, que no eran miembros del Parlamento. Hay un director de cine que se llama Penn, que, si no me fallan las asociaciones hoy, es el tipo que dirigió Bonnie and Clyde, por ejemplo. Un director bastante bueno de cine americano. Y me parece que nació en Filadelfia. ¿Cómo? Arthur Penn. Y que nació en Filadelfia ese tipo. Así que por ahí es pariente de ¿Tiembla? ¿Es un tipo que tiembla, no? Sí. Sí. Que hace películas, las películas movidas, las películas famosas. tiemblan. Él Sí. no, pero le tiembla la película. Ah. Son películas temblorosas. No se sabe si por el proyector, por la cámara o por los actores. Ah, sí. Cuando uno ve que una película tiembla, puede ser que tiemble el proyector del cine, o sea que esa película únicamente tiembla en el océano de Santos Lugares y no en otro cine. Que tiemble el camarógrafo, en cuyo caso la película temblará en todas partes, pero también que tiemblen los actores. Es decir, que la cámara esté perfectamente fija, que no haya una dificultad técnica, pero sí que los actores sean un poco quakers. En eso creo, en el actor tembloroso. En el actor tembloroso.
Y esta es la historia de los Quakers, que prosperaron en Estados Unidos mucho y decayeron en Inglaterra. Después de esa partida, la secta de los Quáqueros, llámelo usted como quiera, se confundió con otras, cambiaron de rey, después vino el otro rey, Jacobo, después vinieron libertades, que al principio los Quáqueros no aceptaban, después aceptaron, pero no le fue bien, no le fue tan bien en Inglaterra como en los Estados Unidos, y todavía debe haber Quakers, algunos en el sentido religioso y otros en el sentido literal. Sí, gente que tiembla y siempre. Sí, no nos engañemos, no hace falta, sí, claro, no hace falta tener esa idea que ellos tenían, no hace falta rechazar los sacramentos, negarse a jurar y a usar botones para temblar. Hay gente que tiembla, pero no de fervor religioso, sino de frío, simplemente, ¿no? Digo, para que este programa no se convierta en una cosa supersticiosa, ¿sí? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta temblorosa charla que hemos tenido? Y bueno, de algún modo a Penn. Parece ser, Alejandro, que no eran tan fanáticos como creía Voltaire, digo, a la luz del acuerdo que hicieron con los indígenas, que respetaron... No, a Voltaire le simpatizaban, o sea que eran... No eran. Por eso, digo, se ve que cierto respeto tenían por los demás y eso a nosotros nos gusta. Y siendo que además eran antisociales, no podían comprometerse ni ocuparse de nada y que se la pasaban temblando, se parecían bastante un enamorado, si usted me permite. Sí, claro. Sí, que es un tipo antisocial, que siempre está pensando en otra cosa y 2x3 anda temblando. Sí. Así que como eso me trae unas buenas asociaciones al amigo Penn y los Quáqueros. Está muy bien. Cualquiera hubiera pensado, para ilustrar la charla, en el vals temblando. Pero se nos ocurrió homenajear al territorio, a este territorio de Pensilvania, donde se cumplían los tratados con los indios y donde se respetaban las creencias de los demás. O sea que respetar la propia no es mérito ninguno. Y entonces escucharemos el tango que se llama Tierra Querida, que se olvidó de componer Penn, pero que vino a componer remediando esta falta Julio de Caro, muchos años después, sin haber oído probablemente hablar jamás de los Quakers, lo cual es un mérito del autor. Un autor que venga a aludir con tanta precisión a algo de lo cual jamás ha oído hablar, es ciertamente un profeta.